hecho, ¿ya? Así como la diferencia de temperatura a través de él. Bueno, ahí tenemos ejemplos de conducción. Puede que este vaso esté más caliente, esté más frío, ¿no? Entonces, ustedes pueden aumentar de alguna manera el fluido que está dentro de este vaso, ¿sí? Calentando este material que creo que es de cobre, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que el flujo de calor va a pasar por acá, por este material, y va a llegar hasta el otro vaso. Y esto pueden lograr de que aumente algo su temperatura, ¿no? Sí, ese es un ejemplo de conducción por medio del material. Bueno, aquí también vemos un hombre, ¿ya? Un hombre, que también, por si acaso, a ver, yo sé que ustedes conocen los materiales aislantes, ¿no? Los materiales aislantes. Entonces, saben que hay ciertos materiales que algunos son menos conductibles que otros, por ejemplo, el hierro, o no sé, el cobre, por ejemplo, es un material que es altamente conductible, ¿no? ¿Sí? Tiene una conductividad alta, pero no lo vamos a comparar, por ejemplo, con el algodón, ¿no? O con materiales, por ejemplo, de que está hecho su, no sé, su abrigo, ¿sí? Que evitan que entre justamente, o que haya una transferencia de calor, en este caso, con el ambiente, ¿no? De alguna manera, este material está evitando eso. Acá nos permite que estemos un poco más abrigados, ¿sí? Entonces, si fuera, por ejemplo, una polera, si bien el material del cual está hecho es, es como les digo, no es conductible, ¿sí? También juega un papel importante la convección, ¿ya? Pero como les decía, nos estamos enfocando en la conducción, ¿ya? Tiene que ver también justamente con el espacio con el cual está hecho el material. Ya no es solamente decir que, no, este material es un aislante, el calor no va a pasar con facilidad por medio de él, sino que también tiene que ver el grosor del cual ustedes están trabajando ese material aislante, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver en su fórmula, en la ley de Fourier, ¿ya? Bien, esta es la ley de Fourier, ¿ya? Como les decía, nos vamos a enfocar sobre todo en materiales sólidos, ¿ya? Donde tenemos que el flujo de calor por conducción es igual a la conductividad específica de un material, por si acaso esto es específico para cada material, por el área donde se está atravesando el flujo de calor, por la diferencia de temperatura. Fíjense que acá, como nos dicen, ¿no? La temperatura 1 está más caliente, la temperatura 2 está más fría, allá entonces el flujo de calor está yendo de acá para acá. Entonces digo, temperatura 1 menos temperatura 2. Ahora, esta variación de X es básicamente el espesor de toda esta pared, ¿ya? De toda esta pared de acá. Entonces, nos dice el flujo de calor por conducción de Fourier, ¿ya? Que se va a dar ese flujo de calor a través de un material considerando la conductividad de el grosor por donde va a pasar el calor, ¿ya? Y el área transversal al calor por donde está fluyendo, ¿sí? El área transversal. En este caso lo estamos viendo de un costado. Si lo veríamos desde el lado frontal, sería la pared así, ¿no? Más o menos más grande, ¿sí? Pero ahora hagan de cuenta que estamos viendo solamente esta parte. Esto sería el área transversal y por ahí está entrando el calor, ¿sí? Bien, entonces ahí se nos presenta esa fórmula, ¿ya? Estamos un poco corriendo quizás por un tema de tiempo, pero si hubiera cualquier duda, no sé, de esto. Ya, esa es la conducción, ¿no? En el caso de que el espesor del material tienda a cero, la ecuación que determina la velocidad de transferencia de calor se reduce a su forma diferencial, ¿ya? Su forma diferencial. Entonces, a medida en que ustedes van pasando por el material, colóquenle una recta X, ¿ya? A medida de grosor, ustedes van a tener un cambio de temperatura en todo momento, ¿ya? Entonces, esta expresión, la ley de Fourier, nos quiere decir algo así, ¿ya? Que se nos crea una gradiente de temperatura, ¿sí? El área de transferencia de calor A es perpendicular a la dirección de transferencia. Bueno, eso ya se los dije, ¿ya? Entonces, ahí se nos crea como una pequeña diferencia, donde igual hay algunos ejercicios donde vamos a tener que integrar para poder resolver un problema, ¿ya? Bien,
A ver, el calor específico y conductividad térmica. Calor específico. Los materiales almacenan calor en forma diferente, ¿ya? El calor específico es la capacidad de un material para almacenar energía térmica, ¿sí? La conductividad térmica, la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. Si tenemos una conductividad alta, es buen conductor. Si tenemos valores bajos, es mal conductor o es un aislante, ¿ya? Entonces, todo va a depender de la conductividad térmica del material, ¿ya? Esto de calor específico creo que ustedes ya lo saben, ¿eh? Sí, y a eso se refiere, con que los materiales almacenan distintas formas, ¿no? De almacenar ese calor. A ver, el calor específico. Capacidad del material para almacenar calor, ¿cierto? Fíjense que el agua almacena 4,18 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. El hierro, ¿cuánto almacena? 0,45 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Entonces acá podemos decir que el agua puede almacenar 10 veces más de energía que el hierro, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la conductividad térmica, no tiene por qué parecerse lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver la diferencia. Conductividad térmica, capacidad del material para conducir el calor. Entonces, uno es para almacenar y otro es para conducirlo, ¿no? Entonces, tiene también un poco de relación, ¿no? Si se dan cuenta, si este es capaz de almacenar esa cantidad de energía, ¿cierto? Por ende, el calor no es que va a permanecer mucho tiempo ahí y va a salir rápidamente de ahí. Tómenlo de cuenta como si fuera un cuarto, ¿no? Ustedes una vez que llenan el cuarto, eso rebalsa, ¿cierto? Cualquier sustancia que estén llenando el cuarto, es hipotético esto ya, es bien así imaginativo. Pero pónganse que el almacenamiento es poco. El agua es un 4x4 y esto es 1x1. Entonces, este se va a llenar más rápido, entonces inmediatamente va a salir de ahí la sustancia que estén llenando, ¿no? Entonces, fíjense que acá el agua en la capacidad del material para conducir el calor. El hierro va a conducir más de 100 veces más rápido el calor que el agua, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer una deducción, ¿no? El agua es mala conductora de calor en relación con el hierro, aunque es un buen medio para almacenar energía térmica. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estos dos, a pesar de ser diferentes, guardan una relación, ¿ya? El porqué de sus conceptos, ¿sí? O el porqué de decir esto, ¿no? Que el agua es mala conductora, pero almacena más energía y todo eso, ¿ya? Entonces, al almacenar menos, tenemos una mayor conducción, ¿ya? Bien, aquí vemos algunas conductividades térmicas, ¿ya? Para el caso del diamante, la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el hierro, el mercurio, el vidrio, todo eso, ¿no? ¿Sí? Acá las unidades sí son importantes, ¿ya? Por si acaso, las unidades del coeficiente convectivo, perdón, del coeficiente conductivo o de la conductividad es watt sobre metro grado centígrado. Si fuera coeficiente convectivo, es watt sobre metro cuadrado, hace rato vimos, ¿no? Por grado centígrado. Entonces, esto está solamente sobre metro, tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien, ahí vemos que para el cobre, bueno, la conductividad es alta. Aquí tenemos también para el níquel, ¿no? El aluminio igual tiene una conductividad alta. Bronce comercial está hecho por cobre y aluminio. Una aleación, ¿no? De 52. 90% de cobre y 10% de aluminio. Bien. Bronce comercial. Ya. Entonces ahí son algunos, por si acaso estos valores se los voy a pasar, ya hay unas tablas que les puede servir, eso se los voy a pasar por el Classroom, ya déjenme crearlo. Hoy día sí o sí lo voy a hacer, ayer les dije, pero no pillé tiempo, la verdad que sí. Bueno, acá les estaba mencionando, ¿no? Para el gas, las colisiones moleculares, la difusión molecular, ¿ya? Entonces estos chocan, en otras palabras es como si ustedes estuvieran con una pelota, le pasan a otra la pelota así, y está así. Entonces así consiguen ustedes llevar el calor de un punto a otro, ¿ya? Que la pelota sea el calor y que tengamos más de 10 personas y que las 10 personas estén pasando esa pelota. Entonces ahí está fluyendo el calor, ¿ya? Por todos esos choques que se están dando. Los líquidos y los sólidos, las vibraciones de la retícula, el flujo de electrones libres, todo eso, ¿ya?
A ver, para el caso de la convección, ya, es la transferencia de energía, esto ya les había hablado, ¿no? Es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente, ¿ya? Ambos son fluidos y tienen que estar en movimiento, ¿sí? A ver. Hace un instante, el flujo de calor también se da en los gases, ¿cierto? Los gases son un fluido, ¿no? Son un fluido. Ahora, suponiendo que ese gas está en movimiento, todo momento, sobre un sólido, no sé, sobre una tubería o algo, no sé, ya se está dando una convección en ese momento, por el solo hecho de moverse. Suponiendo que eso permanece estático, ¿ya? Ese gas permanece estático, eso ya no es convección. Simplemente ahí vamos a decir que hay transferencia de calor por conducción, vamos a decir, ¿sí? Entonces aquí comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluido, ¿ya? Entonces, tiene que haber esos dos. Si no hay movimiento de fluido, póngale que solamente hay conducción, ¿ya? Entonces ya no hay convección. Pero si tenemos ahí que se está moviendo en todo momento ese gas o esa agua, no sé, entonces vamos a decir que hay conducción y movimiento de fluido, tenemos convección, ¿ya? Entonces aquí sí o sí debe estar en movimiento, ¿ya? Sí o sí debe estar en movimiento. Ya. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de calor por convección, ¿ya? En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido adyacente es por conducción pura. Ya es lo que le estaba mencionando. No me acuerdo cuánto, pero no esto acá. Bueno, igual ya. Bueno, lo que le digo igual está anotado acá ya. Entonces, si está estático, conducción pura, ¿ya? Si está en movimiento, conducción, movimiento o más movimiento, tenemos convección, ¿ya? La presencia de movimiento masivo de fluido acrecienta la transferencia de calor entre la superficie sólida y el fluido, pero también complica la determinación de las razones de esa transferencia. ¿Qué tenía acá? Ya los ejemplos. Bien, entonces nosotros acá por medio de un aire acondicionado, una parte de la pared externa está más caliente, la otra, la parte interna está más fría. Le decía eso a la conducción, ¿no? Es que mayormente estos están en relación en todo momento, ¿no? Claro que hay casos donde solamente está la conducción, ¿ya? Otro donde solamente está la radiación, pero sería que en una situación real siempre estén combinados dos o quizás tres, ¿ya? Y en algunos casos uno, pero en la mayoría de las situaciones dos, ¿ya? Van de la mano. Ahora mismo acá ya nos explicaría de por qué las paredes están frías, ¿no? Del ejemplo que les daba hace un instante. Entonces nosotros tenemos aire acondicionado que va recorriendo, ¿cierto? Ese aire o ese flujo de aire está a una cierta temperatura, entonces las paredes van a ir adoptando esa temperatura, ¿no? Va a ir así este flujo. Entonces nosotros ya estamos enfriando esas paredes del cuarto, ¿no? Entonces aquí tenemos un radiador caliente, ¿no? Entonces estamos calentando. O no sé, cualquiera que sea la situación, pero ustedes le están dando la temperatura a las paredes, ¿ya? Con un dispositivo. Acá fíjense que nosotros estamos calentando el aire, ¿cierto? Y el aire se está expandiendo, ¿no? Se está expandiendo, entonces la temperatura del aire está está alta, ¿ya? Está alta. Ese aire va a hacer contacto con las paredes del globo, ¿cierto? Del globo. Y ahí también va a haber transferencia de calor por convección, ¿ya? Ahora de eso, de por qué flota, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya tiene que ver también con la densidad y todo eso, ¿no? Del aire caliente, ¿sí? Pero bueno, nosotros acá también tenemos transferencia de calor por convección, ¿ya? Tiempo de día, tiempo de noche. Ya, vamos a continuar. A ver, en la convección vamos a ver convección natural y convección forzada. En esta materia
solamente vamos a alcanzar a llegar hasta convección forzada, ¿ya? No alcanzamos a ver lo que es la convección natural. Pero una vez el ingeniero avanzó eso, ¿ya? Avanzó hace tiempo. Pero como no me dijo nada, no creo que lleguemos a eso. ¿Ya? Así que totalmente descartado la convección natural. Esto sí lo vamos a ver ya, pero vamos a resumir un poco de concepto. La convección natural es el movimiento de fluido causado por las fuerzas de empuje que son inducidas por la diferencia de densidades debido a la variación de temperatura de ese fluido. ¿Ya? La convección forzada, si el fluido es forzado a circular sobre la superficie mediante medios externos, como un ventilador, una bomba o el viento. ¿Ya? Entonces, acá básicamente, en lenguaje cristiano, como decía un ingeniero, ¿no? El ciclo natural del fluido, por ejemplo, no sé, el aire cuando está en contacto con, les decía, ¿no? Con una taza de café, una taza de té, ¿ya? Ahora, suponiendo que ustedes quieren enfriar su taza caliente, lo cual no tendría lógica, pero igual, le colocan un ventilador, entonces están forzando a eso, ¿no? A la convección, de que el aire vaya con una cierta velocidad, ¿no? Entonces ahí estamos forzando su movimiento. ¿Ya? Bueno, aquí vemos la convección forzada, la convección natural, ¿no? ¿Sí? Enfriamiento de un huevo cocido por convección forzada y convección natural. De un huevo cocido. Ok. Vamos a continuar, ¿no? Bueno, a esto quería llegar realmente, ¿no? Bueno, todo esto el ingeniero lo suele ver. Puntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les hablaba, ya esto vamos a hacer hartos ejercicios con él. A ver, la rapidez, razón o velocidad de la transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura, ¿ya? Entonces, entre mayor diferencia de temperatura haya, hay una mayor transferencia de calor por convección. Ahora, suponiendo que no hay ninguna diferencia o casi nula diferencia entre este y este, entonces prácticamente no hay transferencia de calor por convección. Y eso incluso yo les dije de forma resumida en el inicio, ¿no? Que para que haya transferencia de calor en cualquiera de los mecanismos, tiene que haber diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no puede haber transferencia de calor, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso se aplica para todos los mecanismos. Entonces, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿ya? AS es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor. TS o TP, también el ingeniero le coloca, es la temperatura de pared o la temperatura de la superficie. T infinito es la temperatura del fluido lo suficientemente alejado de la superficie. ¿Ya? Entonces, esta temperatura de acá es la temperatura del fluido que, vamos a decirlo así, está rodeando a nuestro material, ¿ya? Este coeficiente convectivo es básicamente como les digo, ¿qué hora son? 3:24. A ver. Entonces nosotros, incluso vamos a determinar este coeficiente convectivo, ¿ya? Este coeficiente convectivo vamos a decir, ¿ya? La conductividad de la convección, ¿ya? O sea, ¿qué me voy con eso? De que este coeficiente ustedes lo determinan por medio de un estudio, considerando la velocidad, considerando la temperatura del sólido y también del flujo en el cual ustedes lo están rodeando. O sea, es un análisis que ustedes deben hacer. Entonces, ustedes mantienen constantes esas condiciones de temperatura, del área de transferencia de calor, de la velocidad con la cual el fluido está en contacto con el sólido y todo eso. Esto permanece constante. Entonces, esto no es algo que se saque de la manga, ¿ya? O algo que esté tabulado. Esto es algo que va cambiando con respecto al contacto que puede haber, ¿ya? Al contacto que puede haber entre la temperatura de superficie y la temperatura del medio, o del ambiente, o no sé, del agua también les decía, no solamente el aire, del fluido que está en contacto con el sólido.
Entonces, esto es característico de ese contacto, ¿ya? O de esa relación, ¿sí? Pero en lo que es el primer parcial, esto muchas veces lo van a ver en el problema que les va a dar, o bien les puede decir, usted hay el coeficiente convectivo, pero les tiene que dar este dato y este dato y este dato. Nosotros después en el examen final recién vamos a hallar esta H de una manera más profunda, ¿ya? Pero por ahora conformémonos con que es el coeficiente de transferencia de calor por convección y esto usted les puede pedir que lo hallen dándole los otros datos o bien, no sé, dándole como dato en el mismo examen y que puedan hallar este flujo de calor, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la situación. ¿Ya? Bien, eso en palabras así, sencillas. Pensé que ya habíamos hablado de la radiación, vimos la conducción, la convección. Las fórmulas son realmente lo que quiero llegar, ¿ya? Ya que ustedes, sobre todo, yo sé que les interesa más el examen, quédense con esto, ¿ya? Esto es lo más importante. También para la conducción, ¿no? ¿Se acuerdan de su forma diferencial, coeficiente convectivo por área, por diferencial de temperatura sobre diferencial de X, que muchas veces es el espesor del material, ¿ya? Esa fórmula, quédense con eso, ¿ya? Bien, ahora estamos en la radiación. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de onda, ¿ya? En formas electromagnéticas o fotones, como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A ver, entonces, nosotros en todo momento, ya incluso las personas, tenemos radiación ya. La radiación, créanme, que es pequeña comparado con la radiación solar, ¿no? Nosotros ahora mismo no nos vamos pues, a enfocar de la radiación solar, ¿no? Nos vamos a enfocar más a la radiación que puede haber entre la superficie que nos están rodeando o un solo objeto, ¿cierto? Pero ahí, ese va a ser como nuestro volumen de control, ¿ya? Este, cosas, ¿ya? Objetos que nos estén rodeando en todo momento, ¿ya? Algo así. No nos vamos a enfocar mucho en eso de la radiación, como les decía, ¿no? La radiación solar y eso, ¿ya? No, no va por ahí el caso de... Es pues despreciable, ¿sí? Es despreciable muchas veces. A comparación de la convección, la verdad que se la lleva por delante, ¿ya? Porque muchas veces se ignora esta forma de energía, ¿ya? Este mecanismo. A ver, a diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor, es lo que les decía ya. No es necesario que haya aire de por medio, podemos estar en el vacío, podemos estar en el espacio. Las ondas electromagnéticas de alguna manera nos va a llegar, ¿no?
están a ciertas temperaturas. ¿Ya? Nosotros también estamos a cierta temperatura, ¿cierto? Entonces, como yo emito cierta radiación electromagnética, las paredes también van a emitir cierta radiación electromagnética, podemos sumar ambos, ¿cierto? Podemos sumar ambos. Y habíamos dicho que para un solo sistema la expresión era esta. Pero como ahora estamos teniendo en cuenta la transferencia de calor entre dos sistemas, ¿sí? Uno que lo rodea y el otro que está ahí adentro de ese sistema, adentro de esos alrededores, se nos va a dar esta expresión por diferencia de ellos. Por eso se le dice calor neto. Donde uno va a ser mayor y otro va a ser menor. ¿Ya? Entonces de ahí es que sale esta fórmula de acá. Fíjense que acá la emisividad, si fuera un cuerpo negro, esto es igual a 1, ¿ya? Si en el examen les dice que es un cuerpo negro, ¿ya? Esto es igual a 1 y esto se va, ¿no? Pero por lo general el ingeniero siempre da el dato de la emisividad y dice, la emisividad es igual a 0,1, 0,7, 0,8 y tal, ¿ya? Este valor siempre suele dar. La constante de Stefan-Boltzmann siempre es conocida. Este es el área superficial donde se está dando la transferencia de calor. Y Ts es la temperatura de, se podría decir, a ver, si nosotros ahora mismo somos el volumen de control, nuestra piel va a ser la temperatura de superficie, ¿no? Vamos a hallar la transferencia de calor por radiación. El cuarto, la temperatura de los alrededores, las paredes, ¿ya? La temperatura de las paredes, ¿sí? Entonces, esto es lo que le va a rodear a su sistema, ¿sí? Y esto es lo que nosotros ahora mismo estamos por adentro de ello, ¿sí? Ahora, en el mejor de los casos, bueno, no sé, refiriéndonos a esta expresión ahora mismo, nuestra temperatura corporal, vamos a decir, que está por arriba de la temperatura de las paredes. Entonces corresponde de esta manera, ¿ya? Pero puede ser que la temperatura de los alrededores sea mayor que la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esto de acá simplemente se invierte, esto lo llevan para acá y esto para allá, no hay problema, ¿ya? No necesariamente la temperatura de los alrededores tiene que ser menor, ¿ya? O mayor para que nosotros lo acomodemos siempre de esta forma, ¿no? Ya puede acomodarlo ustedes tranquilamente. Intercambio de radiante como cuerpo negro, ¿no? Esto de acá no se preocupen, ¿ya? Les puedo explicar, pero creo que perdería un poco de tiempo. El ingeniero no pregunta de esto, ¿ya? Pero, a ver, para que se da cuenta, ¿no? Aplicamos acá un poco de lo que es factorización, diferencia de cuadrado perfecto, ¿ya? Y podemos llegar a esta expresión que nos están planteando. Pero bueno, no. Creo que en semestre el ingeniero lo hace, ¿no? Entonces, para los que han pasado con él en el semestre, tendrán eso, ¿no? Esa opción. Ya. Entonces, mecanismos combinados de transferencia de calor. Tenemos la convección, la conducción y la radiación, ¿no? La radiación, por ejemplo, ahí ya, la radiación solar, ¿no? Llega hasta la roca, ¿no? Entonces, la conducción que se puede estar dando, puede ser que esta parte de acá esté más caliente, ¿no? Y la parte de atrás de la roca esté más fría, porque digamos que acá está expuesto al sol, una mayor cantidad, ¿no? Pero la parte de atrás no tanto. Entonces, ¿cómo es que va a conseguir calentarse la parte de atrás de la roca? Cuando el calor esté yendo por medio del material, ¿no? Adentro del material. Entonces, de alguna manera, la parte de atrás también va a conseguir calentarse por medio de la conducción, ¿no? A menor medida, pero va a estar logrando eso, ¿ya? La convección del aire que puede estar haciendo contacto con la roca, ¿no? ¿Sí? Ya habíamos quedado que esto es un fluido en movimiento, obviamente el aire tiene que estar en movimiento, ¿no? En todo momento lo está. Entonces, ahí eso, ¿ya? Listo, ahora vamos a ver puro ejercicio, ¿ya? En un fluido estático tenemos conducción, podemos tener conducción y radiación, ¿ya? En un fluido que fluye, en un fluido que está fluyendo, convección y radiación, ¿ya? Podemos tener, ¿ya? Gases prácticamente se comportan como vacío, ¿ya? Excepto algunos gases que observen radiación, ¿ya? En el vacío solo se da la radiación, creo que eso les dije igual, ¿no? Ya. Aquí es donde se pueden combinar, ¿no? La transferencia de calor.
A ver, por ejemplo, entonces nosotros acá vamos a tener que esta parte de pared está caliente, el mecanismo que puede atravesar eso es la conducción. Una vez que nosotros hayamos darle cierta temperatura a esto, ¿no? También por acá puede que esto esté rodeado de otro, no sé, de unas temperaturas alrededor, puede que esté sobre otra habitación, no sé bien. Entonces ahí también se nos puede estar dando la radiación, ¿sí? Sobre este sólido opaco, ¿ya? Ojo que aquí está en fluido estático, ¿no? Entonces vamos a tener que no hay aire en movimiento, ¿sí? Pero nosotros acá en un fluido que fluye, convección y radiación, podemos tener esto, ¿no? Acá puede incluso de eso vamos a ver, hay varios ejercicios, antes de pasar a esto, que se está dando la conducción en medio de un material. Las paredes ustedes logran calentar de alguna forma por medio de la convección y la radiación, ¿ya? De alguna manera aquí vamos a tener esto, ¿ya? Vamos a tener una forma de energía. Coloquemos eso en esta práctica, ¿ya? O mejor de acá. Creo que se ve mejor de acá. A ver, ¿cuál era? Entonces les decía que por acá vamos a tener onda, flujo de calor por radiación, ¿ya? Imagínense que estamos calentando esta pared. Después también tenemos aire en movimiento. Tenemos ahí convección, ¿ya? Ustedes calientan estas paredes y por ende, una vez caliente, al otro lado que va a estar más frío, va a haber una conducción, ¿cierto? Entonces, el calor, por medio de la suma de la radiación y la convección, se va a estar dando al otro lado de la pared por conducción y podemos decir que para este volumen de control, el flujo de calor por conducción va a ser igual al flujo de calor por convección más el flujo de calor por radiación, ¿no? O de radiación. Entonces, ahí vemos que se están mezclando los sistemas, ¿ya? Solamente un ejemplo, eso lo vamos a ver en ejercicio, ¿ya? También tenemos la radiación, la conducción o convección de dos modos. Como les decía, esto realmente no lo vamos a ver ya. Por medio de un gas, por si acaso, hay también radiación, ¿ya? Hay también radiación. Lo dice acá, ¿no? Gases que se comportan como vacío. Pero si absorben radiación, de hecho hay gases, ¿no? ¿Sabía de algunos ejemplos? Si pueden absorber radiación por medio del gas, ¿ya? Va a haber transferencia de calor por radiación, por medio de eso, ¿no? Por medio del gas, ¿sí? Esto puede que pase, vamos a colocar eso. Pero en un gas, sí o sí, conducción o convección. No hay convección y solamente hay conducción. Si está en movimiento, hay conducción y convección, ¿ya? Depende del movimiento del fluido. Y bueno, en el vacío, como les decía, solamente hay la radiación, ¿ya? Bien, acá tenemos ejercicio de transferencia de calor. La superficie interior y exterior de una muralla de ladrillo de 4×7 con un espesor de 30 centímetros y conductividad de 0,69 watts sobre metro Kelvin se mantiene a 26 y 8 grados centígrados. Entonces aquí está 26 grados centígrados y acá 8 grados centígrados, ¿ya? Nos pide hallar la transferencia de calor a través del muro. Entonces, cuando es a través de un medio sólido y están a distintas temperaturas, porque si estuviera igual temperatura no hay transferencia de calor, ¿ya? En este caso sí están a distintas temperaturas. El único que puede pasar a través de ese medio, por si acaso, es la conducción, el único, a través de ese medio sólido. Entonces ahí tenemos que flujo de calor por conducción, esta era la fórmula, ¿cierto? Donde les mencionaba que esto es el espesor o por la línea X por donde pasa ese de Fourier, ¿cierto? Entonces necesitamos hallar el área. Nos dice que el área transversal de esa pared es de 4×7. Entonces tenemos 28 metros cuadrados. La conductividad le está dando el enunciado, 0,69, ¿ya?
Y nos dice que el espesor es de 30 centímetros o igual a 0,3 metros. ¿Ya? Entonces nosotros acá reemplazamos en esta fórmula de acá la conductividad 0,69, el área que es 28 metros cuadrados, la diferencia de temperatura, a ver, 26 y 8, ¿cierto? Entonces 26 menos 8 dividido entre el espesor, 0,3, ¿sí? Entonces ustedes hacen ese cálculo y hallan el flujo de calor por conducción, ¿ya? Aquí por si acaso me faltó esa bolina, ¿ya? Aquí es con un redondito y un redondito. Y listo, es eso. No es complicado, ¿no? Incluso vieron el examen resuelto, la resolución estaba bien cortita, ¿ya? Es solamente algunas cosillas que a uno lo engaña nada más. Pero es así, la fórmula es corta y también la resolución es que ese sí es un poco largo. A ver acá, ejercicio de transferencia de calor. Para los fines de transferencia de calor, un hombre de pie se puede considerar como si fuera un cilindro vertical de 30 centímetros de diámetro y 170 centímetros de longitud, con la superficie superior e inferior aislada, ¿ya? Entonces la parte de arriba y la parte de abajo está aislada. Y con la superficie lateral a una temperatura promedio de 34 grados centígrados. Entonces la temperatura de pared del hombre es de 34 grados centígrados. Para un coeficiente de transferencia de calor por convección de 8 watts metros cuadrados. Ya. Kelvin dice, ¿no? Cuando ustedes les mencionen estas unidades, ¿no? Incluso les diga coeficiente convectivo, obviamente tienen que considerar el flujo de calor por convección. Por algo el ingeniero se los está dando ese dato, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que empezar a resolver su problema por medio de ese mecanismo, ¿sí? Entonces acá, como me dice que solamente considere de un cilindro, ¿no? O sea, ustedes tienen un cilindro, me dice que la parte de abajo y la parte de arriba está aislada, solamente considere la parte lateral, y aproximadamente eso está a 34 grados centígrados, ¿sí? Entonces acá lo único que nos está pidiendo, nos está diciendo es que calculemos ese flujo de calor que se está dando en ese hombre. Entonces, no me menciona nada de otra forma de energía, por ejemplo, emisividad. Si me menciona emisividad, ya entonces puede que lo resuelva esto por radiación, pero no me menciona nada de eso. Más bien me da el coeficiente convectivo. Aquí está en metro cuadrado, ¿ya? Metro cuadrado, coeficiente convectivo. Ahí entonces voy a resolver esto por medio de la fórmula de Newton, ¿ya? La ley de enfriamiento de Newton. Entonces, el flujo de calor por convección es igual al coeficiente convectivo por el área superficial por la temperatura de superficie menos la temperatura del fluido, ¿cierto? Entonces, acá, esta área, por si acaso, cuando se ignora la parte inferior y la parte superior, es pi por diámetro por altura, ¿no? O pi por diámetro por longitud, como ustedes quieran verlo, ¿ya? Esto de acá ustedes lo aplican también en tubo, ¿ya? También lo aplican en tubo. Entonces decimos pi por el diámetro que es 30 centímetros, 0,3 metros, por la longitud que es 170 centímetros, 1.7 metros, nos da el área superficial 1,602 metros cuadrados, la temperatura promedio 34 grados centígrados y la temperatura del ambiente 18 grados centígrados. Coeficiente convectivo nos dice que es 8. Reemplazo en esta fórmula, ¿ya? Reemplazo en esta fórmula la temperatura de pared, la temperatura superficial 34, la temperatura del ambiente me dice que es de 18 grados centígrados, 18, entonces 34 menos 18, el área 1,602 y el coeficiente convectivo 8. Solamente reemplazar, ¿cierto? Metro cuadrado con metro cuadrado se va, grado centígrado con grado centígrado se va, y ya está resuelto. ¿Ya? Ahora acá, ¿qué nos dice? Considera una persona que está parada en un cuarto y se observa que la superficie se encuentra a una temperatura de 10 grados centígrados en invierno, ¿sí? Entonces, una persona que está en un cuarto donde las paredes están a esa temperatura, ¿ya? Determine la razón de transferencia de calor por radiación entre esta persona y la superficie circundante si el área superficial expuesta de la persona y la temperatura promedio de la superficie exterior de la persona son de 1.4 metros cuadrados y 30 grados centígrados, ¿ya? Entonces acá, entre medio de las paredes de... Voy a colocarlo acá. Por medio de las paredes, ¿sí? Va a haber una cierta temperatura y con las paredes de la persona va a haber una transferencia de calor por radiación, ¿cierto?
Entonces aquí utilizando esta fórmula que es bien sencilla, nos dice que el flujo de calor por radiación es igual a la emisividad por la constante de Boltzmann, por el área expuesta, por la temperatura superficial al cuadrado, la temperatura de pared de nuestro volumen de control, menos la temperatura que lo rodea o de los alrededores a la cuarta, igualmente a la cuarta, va a ser igual al calor por radiación. Entonces acá la emisividad de una persona, por si acaso, en promedio, igual nosotros, ¿sí? Para la radiación es de 0,95, ya, esto está tabulado. Esto de acá, por lo general, siempre les tiene que decir al ingeniero, ya, como dato de la emisividad. Esto de acá siempre vale 5.67 por 10 a la menos 8, ¿ya? Watt sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta, siempre. ¿Ya? El área superficial me dice que es de 1.4 metros cuadrados, ¿ya? Entonces ya tengo todo, solamente reemplazar, ¿no? Entonces reemplazo en esta pequeña formulita la emisividad 0,95, la constante de Boltzmann 5.67 por 10 a la menos 8, Watt sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. El área me dice que es 1.4, lo llevan a Kelvin, ya siempre. En la radiación siempre tienen que llevarlo a Kelvin. Lo dejan en grados centígrados, eso va a estar mal, ¿ya? A excepción de la conducción y radiación, ustedes incluso acá pueden reemplazar en grados centígrados o en Kelvin, no va a haber ningún problema, ya, es indiferente. Pero ahora en la radiación sí o sí tiene que estar en temperatura absoluta, ya, en Kelvin. Y si fuera en sistema inglés, en grados Rankine sí o sí deberían llevarlo, si es que fuera, como les digo, el sistema inglés. ¿Ya? Para el sistema internacional, Kelvin, ya, sí o sí en Kelvin. Entonces estos 30 grados centígrados, está la persona, lo llevo a Kelvin, 303 Kelvin, y la temperatura de los alrededores, 10 grados centígrados a Kelvin, 283 Kelvin. Reemplazando en la fórmula, ¿no? Que esto también en formulario lo pueden anotar, ¿ya? Reemplazando todos esos datos, acá tiene que estar a la cuarta, ¿no? La cuarta, todo eso. Les va a dar el flujo de calor por radiación de 152 watts aproximadamente. Y listo. Eso es. Ahora no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ya. Vamos a ver entonces ese examen que dieron, ¿ya? No, tienen que asegurarse con el primer parcial, es mi mejor consejo. Ya, esto lo vamos a dejar un poquito para mañana, ya, para que me entiendan mejor, porque ahora mismo se los puedo explicar, pero no me van a entender muy bien, ya, pero no, tampoco es tan complicado. Y lo que quiero llegar hasta el primer parcial es a resolver este tipo de ejercicios, que tampoco es largo, fíjense que no es largo, es sencillo.
¿ya? Entonces acá, miren, el primer problema que dice acá, ¿no? Dice, se usa un alambre de resistencia de 4 centímetros de largo y 0,4 centímetros de diámetro, sumergido en agua, ¿cierto? Para determinar el coeficiente de calor por convección en el agua durante la ebullición, ¿ya? Durante la ebullición, a una presión de una atmósfera, ¿sí? Se sabe que la temperatura superficial del alambre es 114 grados centígrados. Un multímetro indica que la resistencia eléctrica consume 34,55 amperios de corriente bajo un voltaje de 220 voltios. ¿Cuál es el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor? ¿Cierto? Entonces ustedes acá, lo primero que se debe hacer, pues si me está hablando de coeficiente convectivo que quieren hallar eso, por ende se les tiene que venir a la mente esto de acá, ¿no? El flujo de calor por convección. Entonces, ahora mismo yo desconozco esto, ¿sí? Me está dando la temperatura de pared, la temperatura superficial de esto, también conozco esto, y me dice que está en agua, ¿no? Yo les había mencionado hace un instante que el flujo de calor por convección se puede dar en aire o en agua. Ambos son fluidos, ¿no? También en cualquier gas que se les ocurra, cualquier líquido que se les ocurra, que esté en movimiento, obviamente. Convección. Entonces, dice, pero me está avisando esto, ¿no? Quiere hallar el coeficiente convectivo de agua durante la ebullición a la presión de una atmósfera. Entonces, ¿cuánto es la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera? Es 100 grados centígrados. Ya, entonces, esto por un poco de asesino, se podría decir, un poco de acordarse de fisicoquímica, termodinámica y todo eso, o de la vida cotidiana, ¿no? Ustedes llegaban a saber que esto es 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, esto de alguna forma ustedes saben. Ahora entonces despejamos este flujo, este coeficiente convectivo que es nuestra incógnita. Eso es lo que ahora mismo nosotros queremos hallar, ¿ya? Despejamos eso y nos sale de esta manera la ecuación, ¿no? Es bien sencillo, despejar. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Listo. Ahora, ¿se acuerdan por la ley de Joule? Los efectos de Joule que vimos en el primer, en la primera vez que nos vimos, cuando pasamos clase. Habíamos dicho que tenemos distintas fórmulas, ¿no? Y que una de esas era diferencia de voltaje por la intensidad. Entonces acá por algo el ingeniero les está diciendo, me está dando voltaje y me está dando intensidad. Entonces me quiere dar el flujo de calor que está fluyendo por ese material, por esa resistencia. ¿Sí? Si bien esto no me lo da explícito como tal el valor, pero me está dando los datos para que yo pueda encontrar el valor de acá, ¿cierto? Este flujo de calor. Entonces, ustedes tienen esto, ¿sí? Vamos a dibujar que esto es el resistor ya, una resistencia, un alambre de resistencia, ya no me hace mucho problema por aquí. Por acá fluye un flujo de calor, ¿cierto? Un flujo de calor. Ahora, ese flujo de calor que es igual a diferencia de potencial por intensidad, de alguna forma se tiene que perder pues con el ambiente, ¿no? Se tiene que perder, no sé, por conducción, no sé, por convección en este caso, por radiación. Entonces, esto, diferencia de potencial por intensidad, y esto de acá, HA por temperatura de pared menos temperatura de fluido, ¿no? Se igualan, porque de alguna manera nosotros vamos la energía no se va a mantener, de alguna manera tiene que transitar, ¿cierto? La energía está en movimiento. Entonces estos dos se igualan, ¿y qué les queda? Que el flujo de calor por convección, en otras palabras, este calor de acá es igual a esto de acá. ¿Sí? Es eso de ahí. Entonces, el Q de acá es el mismo Q de acá. ¿Ya? Nada más. Entonces, acá era solamente acordarnos un poco de la fórmula, 220 voltios por 34,55 amperios. Listo. Ahí ya tenían este valor. Ahora el área. Fíjense. A ver, lo voy a hacer acá un poco mejor el dibujo. Por aquí tenemos un alambre, decía, ¿no? Un alambre más o menos así, de este largo, que tiene un diámetro de 0,4 centímetros, no está dando el diámetro, ¿cierto? Por aquí está circulando el flujo de calor, ¿no ve? Entonces, fíjense que acá nosotros vamos a tener el calor
por convección, que se está dando la transferencia entre las paredes de esa resistencia con el agua, por medio de la parte lateral, ¿sí? Por medio de la parte lateral. Entonces, como un tubo, si se dan cuenta, ¿no? El área de un tubo. El área transversal, o por los huecos que está pasando, ¿no? La energía tenemos que despreciarla, ¿no? Porque por ahí tiene que entrar la energía, ¿sí? A no ser que eso esté desconectado, les decía lo del anterior semestre. Sí, creo que también lo expliqué eso en los videos de la auxiliar, está grabado. Entonces, la única forma de perder energía es por las partes laterales de ese tubo. Vamos a simular que es un tubo, ¿no? Bueno, es un alambre, pero que tiene esa forma, ¿sí? Entonces, para hallar la parte lateral de un tubo, habíamos dicho que es esta la fórmula, ¿no? Área igual a pi por diámetro por longitud, ¿sí? Y eso solamente. Y aquí reemplazamos ese valor. Pi por diámetro, 0,4 centímetros es 0,004 por la longitud, 40 centímetros en metros es 0,4 metros y listo, ¿sí? Entonces ahí simplemente colocan en su calculadora la temperatura de la superficie, la temperatura de pared habíamos dicho que es 114, y la del agua en ebullición a una atmósfera 100 grados centígrados, ¿cierto? Y ahí ustedes ya llevan ese coeficiente convectivo. No sé si tienen alguna duda de esto. Lo que no se había entendido. No es complicado ya. Por eso le diría que se aprovechen bien este examen parcial, porque el segundo viene con sus cositas ya. Y el final también. Son más reglas. Entonces hay que aprovechar este primer parcial. ¿Y habrá alguna posibilidad de que lo muevan al lunes? Porque hasta ahorita no he hecho nada y yo creo que se mantiene para el sábado. El ingeniero, a ver, no me ha contestado, pero yo creo que hasta más tarde me contesta. Si me contesta, les digo mañana, ¿ya? Pero yo creo que puede acceder, no hay problema. Bien, chicos, nos vemos el día de mañana y si me dice algo les aviso ya. Cuídense, hasta luego. Les paso esto por el claro. Arqui, ¿lo puedes pasar hoy, porfa? Esperando, por favor. Los videos, porfa. Porfa. Ya. A ver, yo les diría, ¿no? Es que sobre todo vean el Classroom que les pasé. Vean sobre todo esos videos, que los ejercicios que hemos resuelto, a excepción del tanque, ¿ya? Son menos probables que entren, ¿ya? Los que hemos, como les digo, resuelto. Lo he grabado. Yo siempre en ese Classroom traté de hacer muchos modelos de examen, entonces ahí me centré más en eso, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿sabes? ¿Ya? Al Classroom que voy a crear, ¿ya? Les paso más tarde, chicos, pero les aconsejo que vean sobre todo ese Classroom que les pasé, ¿ya? Traten de entender, ¿sí? Es lo que les diría. Bien, chicos, hasta luego. Cuídense, ¿ya?